Dios les bendiga, hermanos. Amén. Una alegría ver que estamos acá siempre reunidos y ver los hermanos que están experimentando problemas de salud. Y han tenido misericordia y a pesar de que no están al 100, hacen el esfuerzo. ¿Verdad? Es de gozo y alegría porque hay unos que están bien sanos, bien fuertes y prefieren estar durmiendo. Pero nosotros hemos sido llamados para venir a darle honra y gloria a nuestro Dios y glorificar el nombre del Señor. Y con lo primero que lo hacemos es con haciéndolos presentes nosotros, para congregarnos como hermanos, atendiendo el llamado, a que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque hay quienes que agarran esa costumbre, pero nosotros debemos de cuidarnos de eso y mantenernos firmes siempre en la libertad que Dios nos ha dado para poder cantarlo y poder estar en la casa del Señor. Acompáñenme a Gálatas capítulo número 5. Vamos a continuar, hermanos. Saben que estamos en el Proverbio capítulo 24, pero vamos a leer unos versículos en Gálatas capítulo 5, unos versículos que nos pueden ayudar a entender qué es lo que Dios pues demanda de nosotros y por medio de aquellos hombres que escribieron estas cartas, como por ejemplo el apóstol Pablo, ¿verdad? El Señor nos ha hablado y nos dice cómo es que nosotros debemos de comportarnos, ya que el capítulo 24 es una continuación, ¿verdad?, de los preceptos y amonestaciones que el Señor nos da en el libro de Proverbios a partir del capítulo 22, versículo 16. Gálatas capítulo 5, ¿lo tiene, hermano? Amén. Oramos. Padre eterno que estás en el cielo, gracias, Señor, le damos, Padre, primeramente, Padre bendito de la gloria, por esta segunda oportunidad que nos da de estar en su casa, Señor. Estamos, Padre, en este lugar con el propósito, Señor, de alabarle, exaltarle y traerle honra y gloria, Señor. Padre amado, le damos las gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se han añadido, Señor, a pesar de sus dificultades de salud, Señor. Sabemos, Padre, que usted tiene el control, Señor, de cada una de nuestras vidas. Usted, Señor, conoce el corazón, el anhelo, el deseo de cada uno de nosotros de estar, Señor, congregados, Padre bendito de la gloria, aprendiendo de su palabra y así también uniendo nuestras voces para poder cantarle con gozo y alegría. Señor, en esta tarde, Padre, le pido, Señor, que sea usted obrando en nuestra vida, Señor, que obre, Padre, en mi vida, que use, Señor, que me use, Padre, como un instrumento para poder, Señor, transmitir, Padre, su palabra, y que sea su Espíritu Santo haciendo la obra, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos, Señor, para que puedan ellos, Señor, tomar conciencia, Padre bendito de la gloria, y anhelen también, Señor, seguir, Padre bendito del cielo, esos mandamientos, Señor, y también tomar con gozo y alegría, Señor, con prudencia, las exhortaciones que usted nos da por medio de su palabra, Señor. Gracias, Padre, le damos, Señor, por el privilegio que nos ha dado de estar reunidos en esta tarde. Amén y amén. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 23. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechizarías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Una de las cosas claras, hermanos, que hemos leído acá, la encontramos, ¿verdad?, en los frutos, la diferencia de los frutos que puede dar, hablando del ser humano, hablando de lo espiritual. Y vemos, encontramos
todas las cosas de las cuales los ha venido amonestando, lo que es la palabra del Señor en el libro de Proverbios, lo que son los frutos de la carne, que son manifiestos en aquellos que se dejan arrastrar por las malas amistades, que se dejan arrastrar por los vicios, que se dejan llevar por los malos caminos sin atender el consejo de la palabra del Señor. Y también vemos acá los frutos del Espíritu, los cuales, hermanos, ¿verdad?, al practicar las cosas que ha mencionado en los versículos antes de llegar, ¿verdad?, al versículo 22, esas cosas obviamente nos quitan la parte a nosotros. Si nosotros practicáramos esas cosas, no somos dignos, no heredaremos lo que es el reino de los cielos. Pero quiere poner bien claro el punto, cómo es que nosotros podemos, ¿verdad?, alcanzar a heredar el reino de los cielos, y es poniendo en práctica lo que son los frutos del Espíritu, que habla a partir del versículo 22. Ahora, hermanos, nosotros cada día tenemos, ¿verdad?, como he mencionado, siempre nos encontramos con situaciones, diariamente nos encontramos con situaciones en las cuales muchas veces vamos a ser tentados a pensar, vamos a ser tentados a actuar, vamos a ser tentados a hacer cosas las cuales no convienen delante del Señor. Y si nosotros, hermanos, tantito nos apartamos de la verdad, si tantito, hermanos, nosotros nos desviamos, vamos a caer en el error. Y esa es la necesidad, hermanos, de que tengamos, ¿verdad?, esa lectura diaria, que tengamos la meditación, y que siempre busquemos a caminar, como mencionaba el versículo 17 del capítulo 23, a caminar siempre en el temor del Señor. Cada día debemos de guiarnos para poder dar frutos, hermanos, los cuales el Señor espera ver de nosotros, que son los frutos del Espíritu. Debemos de dejar de lado, y siempre, hermanos, debemos de amonestar, debemos de exhortar a aquellos que están en el peligro de caer, ¿verdad?, en ciertas cosas las cuales no convienen. Ahora, hermanos, vamos al capítulo 24 del libro de Proverbios, al capítulo 24, y nos hemos quedado, hermanos, en el versículo 18. Mencionaba, hermanos, ¿verdad?, lo que dice en el versículo 17. Dice que cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Esto es algo, hermanos, que lo hemos visto. Tal vez nosotros en un tiempo lo hicimos. Y el grave problema que encontramos ahora es que aún dentro de la iglesia, porque yo he observado las actitudes, he observado y he escuchado comentarios, y hay personas que aún lo dicen con sus propios labios, ¿verdad?, que alguien que ha caído en el error o le está pasando alguna situación difícil, tiene la osadía de decir que es algo, ¿verdad?, que merecen. Y el caso es que reflejan ese gozo y alegría en sus corazones al ver que un hermano está pasando una dificultad en su vida. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de prestar atención. Dice acá de que no debemos regocijarnos cuando cayere, dice el enemigo. Ahora, hermanos, cuanto menos debemos de regocijarnos cuando alguien que nosotros sabemos que está perseverando en los caminos del Señor ha caído, ¿verdad?, y está pasando una situación difícil. Debemos de buscar siempre, como aprendíamos esta mañana, a restaurarles el compromiso que nosotros tenemos, ¿verdad?, con nuestro Dios, no con el ser humano. Dice que no se alegre nuestro corazón. Ahora, cuando vemos el versículo 18, que es algo que yo mencionaba, hermanos, no sea que Jehová lo mire, dice, y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Hermanos, cada día, eso es lo que yo mencionaba, y cada día nosotros nos enfrentamos a cosas. Hay cosas, hermanos, que van a entristecer al espíritu. Hay cosas, hermanos, que de acuerdo a la convicción que nosotros tenemos y a la dedicación que nosotros demos a la palabra del Señor, vamos a ser apartados. Pero si nosotros nos desviamos de la verdad, vamos a caer en situaciones en las cuales tiene que venir la disciplina en nuestra vida. Debemos de aceptar esa disciplina. Inicialmente, ¿verdad?, esto podría parecer de que va a ser librado hablando, ¿verdad?, de los impíos, pero nosotros, hermanos, debemos de tomar lo que es la enseñanza de la palabra del Señor cuando nosotros, ¿verdad?, mostramos este tipo de actitudes y estamos comportándonos en una forma ¿verdad?, que falta la piedad en nuestra vida, que falta la bondad en nuestra vida, aún para nuestros enemigos.
nosotros hemos sido llamados, hermanos, a amarlos aún a ellos. Puede parecer cuando leemos acá en el versículo 18, que dice que no sea que Jehová lo mire y se desagrade, dice, y aparte de sobre él su enojo. Lo que puede aparentar allí, hermanos, es que cuando nosotros vemos esto, hermanos, ¿verdad? La justicia de Dios, nosotros somos más merecedores de la justicia de Dios que aquellos que son enemigos, ¿verdad? De Dios también. Pero la enseñanza que nosotros debemos de tener, hermanos, es que debemos de ser, ¿verdad? Tener bondad, tener, ¿verdad? Ser piadosos, aún para con aquellos con los cuales, pues, no nos llevamos, como dicen, ¿verdad? We can't get along. Debemos de tener esa misericordia, debemos de tener esa paciencia para con ellos. Dice también, ¿verdad? Hablando de las exhortaciones, dice que no te entremetas, el versículo 19, con los malignos, no tengas envidia de los impíos. Y eso es lo que los frutos, hermanos, de los cuales estaba hablando Gálatas 5, los frutos, porque ellos son frutos de la carne, ¿verdad? Las envidias. No te entremetas, dice, con los malignos. Acá en el versículo 19 encontramos nuevamente la exhortación, ¿verdad?, a evitar las malas compañías. Porque de eso es lo que estábamos hablando el sábado pasado, cómo debe cada uno de nosotros apartarse de las malas compañías. Y por consiguiente todo aquel que vive, ¿verdad?, apartados, que viven en rebeldía con el Señor, que viven fuera de los caminos del Señor, también el consejo es para ellos, apartarse de las malas compañías, ya que eso podría traer, ¿verdad?, resultados negativos que no solamente afectarían su vida, sino también, pues, afectaría la vida de todos aquellos que lo rodean. Y eso es lo que decía, el comportamiento de la persona, cuando viene a frecuentar las malas compañías, el comportamiento de la persona comienza a cambiar. Y no es para nada bueno, por eso se llaman malas compañías, porque traen todo lo malo a su vida. Y todo eso, hermanos, ¿verdad?, sobre todo comienza dentro del hogar. No específicamente hablando de matrimonio, familia, sino aún aquellos, ¿verdad?, solteros, los hijos, como mencioné, hermanos, yo lo he visto, lo he comenzado a ver. Mi nieto apenas tiene como 4 años y comenzó la escuela. Y he visto el comportamiento, cómo ha ido cambiando, de acuerdo, ¿verdad?, algunas cositas que ha ido aprendiendo. Y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener siempre, hermanos, para poder darles la instrucción a tiempo, como mencionaba esta mañana. Darles la instrucción en lo que es la palabra del Señor para que ellos crezcan, ¿verdad?, con un verdadero temor a Dios. Y otra de las cosas, hermanos, que menciona este mismo versículo es que nosotros, hermanos, ya hemos hablado de esto, lo hemos hablado en el primer versículo, y es acerca de la envidia, que no debemos tener envidia de los impíos, porque eso es algo, hermanos, que en el mundo es común. En el mundo es común y nosotros lo vivimos. No sé, hermanos, cada quien, ¿verdad?, ha tenido una vida diferente, lo mencionaba esta mañana, pero muchos de nosotros hemos experimentado eso en el mundo, hemos practicado lo que es la envidia. Y muchas veces, tal vez no en grandeza, tal vez no en otras cosas, pero sí hemos caído en el pecado de la envidia, de la codicia. ¿Y por qué razón? Como dice acá en el mismo capítulo, ¿por qué razón es que nosotros, hermanos, no debemos de tener envidia de los impíos? Dice el versículo 1. Dice que no tenga envidia de los hombres malos, ni desee estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Y eso es lo que explicaba, hermanos, que cuando comienza esas malas compañías, esas envidias, no tarda en reflejar el ser humano esos cambios de temperamento dentro de su hogar, ya que todo aquello que se le puede llamar buen consejo para ellos le resulta una ofensa. ¿Les parece, hermanos, que que el que los está aconsejando a bien los está queriendo apartar de aquellos que ellos consideran su familia? Consideran, ¿verdad?, que valen más que sus padres, consideran que valen más que sus hermanos, consideran que valen más que los familiares, aquellos que los rodean. Y eso es lo que causa, hermanos, todo eso viene a causar lo que es la envidia. ¿Por qué? Porque quieren comportarse como aquellos que están en el mundo, como las malas amistades. ¿Y por qué, hermanos, pasa esto? ¿Por qué es que dice el versículo 20? Porque para el malo, dice, no habrá buen fin. Ahora, hermanos, cuando vemos estas cosas, hermanos, vemos acá el llamado que nosotros tenemos en el versículo 1 y 2 que hemos leído.
encontramos el llamado a no tener envidia, dice, de los malos. Y el versículo 20 nos dice el por qué. Porque para el malo no habrá buen fin, dice, y la lámpara de los impíos será apagada. Eso significa, hermanos, que el futuro de ellos será cortado. Yo, hermanos, he dado testimonio de algunas amistades que tuve y le contaba al hermano Javier, ¿verdad? El día de ayer, allá en la evangelización, le decía de que tuve amistades, muchachos, niños que los vi crecer, eran menores que mí, y algunos de ellos, como yo me vine para acá y estuve un tiempo, pero supe que algunos de ellos habían sido hasta predicadores, habían andado predicando y estuvieron en el camino del Señor, pero ahora ellos ya no existen, ellos murieron. Y son varios los que han muerto de las personas que yo conocí a temprana edad. Y eso, hermano, es lo que está diciendo acá. Si nosotros hubiéramos continuado en el camino del mal, y aquellos que están en el camino de maldad, ese es el fin de ellos. Dice acá que no habrá un buen fin para ellos. Vale mencionar, hermanos, que la muerte que tuvieron, ¿verdad?, estos amigos de la infancia fue bastante cruel. Bastante cruel. Algunos de ellos tuvieron que velarlos con su rostro envuelto porque no se conocían. La condición de aquel que anda en malos pasos, en los malos caminos, no tiene un buen fin, dice acá el versículo 20. Y la lámpara de los impíos se apagará. O mejor dicho, la esperanza de su futuro. Puede ser, ¿verdad?, que el Señor, como dice, ¿verdad?, que aquel árbol que no da buen fruto debe ser cortado. El Señor a temprana edad, el Señor es omnisciente y sabe hasta dónde va a llegar la rebeldía del ser humano, y el Señor tiene toda la potestad para poder quitarlo de este mundo antes de que siga contaminando más su creación o la tierra. Esa esperanza también, ¿verdad? Al momento que ellos perecen, la esperanza es cortada. Porque, y hermano, y esto es todo lo contrario a lo que sucede al que obedece al consejo de la palabra del Señor, al que busca hacer el bien, el que busca el alimento, el buen alimento para nutrir su vida espiritual, con sabiduría y con conocimiento del bien, con el conocimiento de lo que es la palabra del Señor. Y aquí, hermanos, muchas veces, cuando leemos los capítulos de la Biblia, muchas veces, hermanos, en los mismos versículos, si nosotros vamos leyendo de corrido y no nos detenemos a meditar, no vamos a encontrar, muchas veces no vamos a encontrar la respuesta, vamos a sentir que estamos patinando en el mismo lugar, pero basta que nosotros, hermanos, leamos en repetidas ocasiones, lentamente, con paciencia, como decía Hebreos, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 1, que leíamos esta mañana, que con paciencia debemos de correr esta carrera, la carrera de la fe. También así debe ser, ¿verdad?, la lectura de la palabra del Señor. Con paciencia. Aquellos que buscan el alimento para nutrir su vida espiritual saben a dónde ir. Versículo 13 dice: come, hijo mío, de la miel porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Eso es lo que decía, hermanos, que hay un contraste entre estos versículos y el versículo 20 que hemos tenido, donde dice, ¿verdad?, que la lámpara de los impíos será apagada. Ahora, hermanos, también podemos ver ahí atrásito en el capítulo 23, versículo 18, la certeza de la cual hablábamos, hermanos. Dice: porque ciertamente hay fin. En el versículo 18, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Hablando de aquellos que buscan hacer, ¿verdad?, lo que es la voluntad del Señor. Una vez más la palabra esperanza aparece, y podría, hermanos, siempre debemos de tomar en cuenta de que se está refiriendo a la esperanza de vida eterna, la cual nosotros tenemos. La esperanza de vida eterna no será cortada si nosotros nos alimentamos con el bien, con lo que es la sabiduría, la palabra del Señor. Debemos de alimentarlo siempre con el buen alimento saludable para nuestra vida espiritual. De eso, hermanos, nos traerá, ¿verdad?, esa libertad de la cual hablaba, con la cual nosotros nos conducimos. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Seremos librados aún después de la muerte. Después de la muerte, porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, que nosotros
tenemos, hermanos, esa esperanza a la cual nos aferramos. Salmo capítulo 23, versículo 4, dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor, hermanos, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y como decía esta mañana, es necesario que nosotros empleemos lo que es nuestra fe para poder creer esto y saber de que Él está con nosotros, que Él mora en nosotros, que Él es quien nos guía, y que es ese valle, hermanos, de sombra que menciona acá, sino, ¿verdad?, la oscuridad que tal vez veremos después de la muerte, como lo dice acá más claro en el libro de Job. Si vamos allá atrásito, hermano, en el libro de Job, capítulo 10, en el capítulo 10 nos habla bien en claro, hermanos, que está hablando, ¿verdad?, de esa oscuridad. Y si leemos en el capítulo 10, perdón, versículo 18, dice acá: ¿por qué me sacaste de la matriz? Hace la pregunta Job. Hubiera yo expirado, dice, y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido. Llevado del vientre a la sepultura, ¿no son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco. Vemos acá cómo estaba pidiendo prácticamente misericordia, pero el versículo 21 dice: antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. La muerte, hermanos, como yo mencionaba esta mañana, vamos a ser bienaventurados si el Señor viniera y nosotros tenemos la oportunidad de no ver la muerte, de no experimentar la muerte. Pero la muerte es algo que nosotros vamos a experimentar. Y también mencionaba, ¿verdad?, que son bienaventurados, más bienaventurados aquellos que durmieron en Cristo, porque a la venida del Señor ellos serán resucitados primero. Pero acá nos queda bien en claro, hermanos, de que nosotros, si confiamos en el Señor, aunque nosotros crucemos ese valle de sombra de muerte, no tendremos temor alguno. Debemos siempre confiar en nuestro Señor, porque Él está con nosotros. Y esa es la razón, hermanos, por la cual nos dice el capítulo 23, que leíamos, hermanos, en el versículo 17 que mencioné al principio. Esa es la razón por la cual nosotros debemos de conducirnos con temor, con un temor reverente delante de nuestro Dios, que debemos perseverar en el temor de Jehová todo el tiempo. Y aquí el versículo, hermanos, 21 del capítulo 24, ese versículo 21 nos recalca, dice: teme a Jehová, hijo mío, teme a Jehová, hijo mío, y al rey, dice, no te entremetas con los veleidosos. Esa palabra me costó, hermanos, tratar de aprender a decirla. Pero leemos acá, hermanos, como nosotros, el consejo de la palabra del Señor, ¿verdad?, el precepto que el Señor nos da, el mandamiento que nos da, que debemos de temer al Señor. Teme, hijo mío, dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Desde el primer capítulo, hermanos, hemos visto que el temor a Jehová es el principio que controla más que todo, ¿verdad?, la sabiduría de los proverbios, para que nosotros podamos retener, hermanos, y podamos poner en práctica. Lo primero que debemos de hacer es temer al Señor. Y si nosotros tememos al Señor, vamos a retener los buenos consejos. Esto nos dice, hermanos, para darnos, ¿verdad?, la idea cómo nosotros debemos de buscar el conocimiento y la sabiduría. Y si nosotros, hermanos, buscamos la sabiduría y el conocimiento, como lo hemos leído, si lo buscáramos como a la plata, o si le escudriñáramos como a tesoro, como le dice Proverbios 2:5, nosotros, hermanos, viviríamos en una sociedad en la cual, pues, como digo, al poner, ¿verdad?, en práctica lo que es la palabra del Señor, viviríamos en una sociedad en la cual siempre habría, pues, armonía, viviendo en el temor del Señor. El consejo es, ¿verdad?, a vivir en el temor del Señor, porque así, hermano, lo hacía, ¿verdad?, el Israel, ¿verdad?, en la antigüedad, en los tiempos antiguos, ¿verdad?,
la sociedad o el pueblo que sabemos, hermanos, que estaba basado en el pacto, y el Señor, nuestro Dios, ¿verdad?, usó al rey como un ejemplar, ¿verdad?, de sabiduría y como un agente para poder gobernar a su pueblo. Y vale decir, hermanos, que el libro que estamos leyendo pues fue escrito, ¿verdad?, por uno de esos reyes, a quien Dios le dio sabiduría, le dio bastante sabiduría, y esa es la sabiduría que nosotros estamos leyendo en este momento. Eso, hermanos, también sabemos de que fue algo que Dios, ¿verdad?, lo instituyó. Dios, ¿verdad?, dio cómo iban a hacer las cosas desde los tiempos antiguos, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio encontramos en el capítulo 17 las ordenanzas que Dios dio. Ahora, hermanos, ahí podemos leer las instrucciones, ¿verdad?, acerca de lo que sería un rey, pero en el versículo 21, la parte B, dice que no te entremetas, dice, con los veleidosos. ¿Y qué significa, hermanos, esa palabra? Aquella persona caprichosa, aquella persona inestable, aquella persona inconstante. Dice que no debemos entrometernos, dice, con ellos. ¿Y por qué, hermanos, es que nos da esta exhortación? Versículo 22 dice, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ellos, de ambos, ¿quién lo comprende? El quebrantamiento, hermanos, que viene para aquellos, ¿verdad?, que viven prácticamente y abiertamente diciendo rebeldía delante de nuestro Dios. Son inconstantes, son inestables, no tienen un fundamento firme en la fe en la cual viven desviándose a cada momento. Decía yo esta mañana que muchas veces, hermanos, nosotros entre los cristianos podemos ver como que fuéramos viendo un grupo de personas y en medio de ellos van caminando personas lisiadas, personas cojas. Dentro de la congregación se miran, ¿verdad?, aquellos que están luchando y se ven aquellos que van cojeando, hablando espiritualmente, ¿verdad?, con la fe. Y eso, hermanos, es algo que debemos de corregirnos, debemos de autoexaminarnos para poner en práctica lo que es la fe en nuestra vida, para poder vivir lo que dice la palabra del Señor, recibir el consejo de la palabra del Señor y evitar esto que está diciendo, ¿verdad?, el versículo 22, que el quebrantamiento vendrá de repente. Y dice que el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprenderá? Ahora, quebrantamiento habla de la ruina, la destrucción, la desgracia, la desintegración que viene, hermanos. Primeramente viene esa desintegración de buenos pensamientos, esa confusión de pensamientos dentro de nosotros, y eso nos lleva a vivir, hermanos, ¿verdad?, esa ruina en la cual pues muchas veces hay muchos que se han desviado por apartarse de la verdad, por apartarse del camino del Señor, lo guía hacia una ruina, lo guía hacia esa destrucción, lo lleva a una desgracia, y viene, hermanos, ¿verdad?, después de la desintegración que puede experimentar el ser humano al apartarse de la verdad, también llega a lo que es la desintegración familiar. No solamente, como repito, hermanos, no vamos a enfocarnos solamente en los padres que se van a apartar, en la familia, los hijos, sino, hermanos, esto sucede en la vida de aquel que practica, ¿verdad?, lo que es la rebelión en contra del Señor. Y cuando esto acontece, debemos de saber de que acontece al que ha sido desobediente al consejo de la palabra del Señor. Y nunca debemos de quejarnos, nunca debemos de culpar al Señor, porque seríamos, ¿verdad?, ignorantes, seríamos insensatos, porque eso es la justa retribución de Dios para todos aquellos que se rebelan en contra de su voluntad. Ahora, hermanos, cuando llegamos al versículo 23, encontramos, hermanos, si podemos leer el versículo 23 hasta el versículo 25, dice también, estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dirige al malo, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. ¿Cómo nosotros, hermanos, debemos de comportarnos delante de nuestro Dios? Dice que también estos son dichos sabios, son dichos, ¿verdad?, de los sabios. No debemos hacer acepción, hermanos,
no debemos hacer acepción, dice en el juicio. La justicia, hermanos, es algo esencial dentro de nuestra sociedad, y la justicia es algo que Dios, ¿verdad?, lo ha establecido dentro de una sociedad. Y esto se aplica, hermanos, y se vive solamente, ¿verdad?, dentro de una sociedad bien organizada. Cuando la justicia es ejercida, hermanos, y no solo eso, sino que es visto que se cumple, eso, hermanos, es un complemento a lo que es la palabra del Señor. Es un complemento a lo que es la palabra del Señor, y podemos leerlo directamente. Como repito, hermanos, en la misma palabra del Señor nosotros encontramos la respuesta, y eso nos deja bien claro de que Dios es un Dios justo cuando leemos el versículo 21 y versículo 22. Teme a Jehová, hijo mío, dice, y al rey, dice, no te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende?, dice. Nunca debemos pensar, hermanos, ¿verdad?, que Dios ha sido injusto cuando las situaciones vienen a las personas, ¿verdad?, que se han rebelado en contra de su voluntad. Y es algo, hermanos, que a veces nos cuesta llegar a entender, y vemos las personas. Yo veía, le comentaba, ¿verdad?, al hermano que veía a un predicador, el cual decía, para empezar, corría de un lado a otro en el púlpito con el micrófono, y decía de que habían personas, cristianos, que ahora estaban allá arrastrados en el mundo, que vivían en las discotecas, borrachos, y que todo eso era culpa del liderazgo de la iglesia. Un mal liderazgo, porque los disciplinaron cuando pecaron. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a poner de esa forma esto? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la disciplina, que no debe de haber disciplina. Tenemos un compromiso, y sí, es restaurar. Pero como digo, hermanos, nosotros debemos de aprender también a recibir lo que es la exhortación, las amonestaciones que se nos dan. Por ejemplo, yo venía entrando y le decía al hermano Juan que lo hay un poco violento hoy. Me dice algo que es cierto. Ya se me está haciendo costumbre venir tarde. No me hirió con eso. Solamente le eché un poquito de sal a la herida que ya traía. Hay que recibirlo, hermanos. ¿Y qué vamos a hacer? Cambiar la situación, hermanos, y corregirnos. Para eso es que estamos nosotros, cada uno de nosotros, hacer observaciones. Es bueno hacer esas observaciones para que nosotros podamos guiarnos por el buen camino. Muchas veces, como digo, hermanos, nos va a costar, ¿verdad?, llegar a entender eso. La disciplina debe de haberla siempre dentro de una iglesia. Si no, estaríamos aplicando lo que es, ¿verdad?, acepción de personas, y eso no debe suceder, menos dentro de la iglesia. En el versículo 26, hermanos, besados serán los labios del que responde palabras rectas. Hermanos, esta es una comparación, ¿verdad?, a una de las más íntimas expresiones de amistad que pueden haber. Aunque hoy en día, hermanos, ¿verdad?, esto se ha pervertido. Como decía un predicador, también hablando de lo que es, ¿verdad?, lo que Dios dio al ser humano, el regalo que le dio, hablando del sexo, fue pervertido por el ser humano. Porque fue, hermano, con el propósito de que los seres se reproducieran, y al mismo tiempo, ¿verdad?, que hubiera deleite en una forma sana dentro del matrimonio. Ahora esto también se ha pervertido. Ahora esto ya no se puede ver, ¿verdad?, como amistad. Cuando hablamos, hermanos, acerca, ¿verdad?, de los besos, se ha convertido en algo más comprometedor. Y en eso, hermanos, debemos de tener cuidado, debemos de instruir, ¿verdad?, a nuestros hijos, cómo ellos deben de vivir en el temor del Señor y respetar las reglas, ¿verdad?, que el Señor ha establecido. Pero esto, hermanos, es el significado, ¿verdad?, hablando de eso, cuando dice besados serán los labios del que responde palabras rectas, prácticamente, pues el significado del valor que se le da a una respuesta justa y recta a otra persona. Ahora, hermano, en Proverbios capítulo 27, adelantito, podemos
ver también, encontramos, ¿verdad?, un contraste al significado de lo que podrían significar los besos en muchas de las ocasiones, si no somos cuidadosos en ellos. Capítulo 27, versículo 6. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Ahora, hermanos, cuando hablamos, hermanos, muchas veces, como decía, nos vamos a sentir heridos con la reprensión. Pero es la mejor forma que nosotros podemos recibir amor. Es la mejor forma que se nos puede mostrar el amor. Que nos hagan las observaciones. Es la mejor forma que nosotros le vamos a mostrar amor a nuestros hermanos. Haciendo las debidas observaciones, exhortaciones en aquello que puede estar mal. Pero debemos de tener cuidado, como dice acá también, en la parte B, que dice que inoportunos son los besos del que aborrece. Muchas veces, como decía, hermanos, en la perversión el ser humano puede hacer cosas como besar sin que haya amor. Y eso, hermanos, llega muchas veces a incrementar más de una forma, ¿verdad?, el aborrecimiento. La mejor, hermanos, ejemplo que podemos ver en qué forma fue entregado nuestro Señor, por un beso. Por eso, hermanos, nosotros debemos de ser cuidadosos en esa área, instruir a nuestros hijos que sean cuidadosos. Fieles son las heridas del que ama, dice. Ahora, hermanos, ¿verdad?, el edificar, habla acá en el capítulo 24, volviendo acá en el versículo 24 al 27, o en el versículo 27, perdón, del capítulo 24, dice, prepara tus labores, dice, fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Prepara tus labores fuera, dice, y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. El edificar, hermanos, ¿verdad?, una casa puede referirse a la estructura física de una casa o una estructura, hablando, ¿verdad?, tomando como ejemplo lo que es la construcción, pero también se podría referir a lo que es la preparación para la edificación de una familia. Como dice acá, hermanos, hemos leído en el capítulo, en este mismo capítulo, el versículo 3, que dice que con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría se edificará la casa, dice. En los dos casos, hermanos, ¿verdad?, edificar una casa, debemos de saber, hermanos, que hay responsabilidades. En los dos casos es necesario tener una firmeza. Es necesario tener una firmeza en lo que es la base, primeramente. Porque si no es construido en una base firme, será inestable y tenderá a caer. Y la base, hermanos, tanto en sabiduría, debe de estar firme en sabiduría como también en la situación económica. Tomando los dos ejemplos hablando de una estructura física, de una edificación, o en la preparación de lo que es, verdad, la edificación de una familia. En los dos casos es necesario tener esa firmeza en la base, hermanos, tanto en sabiduría como en lo económico. ¿Y cuál es la razón, hermanos? Nosotros conocemos, ¿verdad?, esos versículos en la Biblia, esos versículos. Creo que tenemos tiempo, hermanos. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, para poder, hermanos, dar lectura a esos versículos a los cuales habló el Señor. En el capítulo, Lucas capítulo 14, perdón. Lucas 14. Que espiritualmente, hermanos, ¿verdad?, debemos de saber de qué está hablando, cuál es, ¿verdad?, nuestra responsabilidad y qué es lo que nosotros debemos de pensar, como hemos aprendido, ¿verdad?, esta mañana, que aquel que pone la mano sobre el arado no puede volver, ¿verdad?, no puede ver atrás. Ahora, cuando leemos acá, hermanos, estamos viendo el ejemplo, ¿verdad?, del por qué se debe de preparar uno con sabiduría, y si es, ¿verdad?, en el caso de aplicarlo humanamente, en caso de una construcción o estar pensando en familia, aquellos, ¿verdad?, que están planeando ya
edificar su familia en el capítulo 14, versículo 28. Versículo 28. Y habla, hermanos, acerca, así específicamente, acerca, ¿verdad? Espiritualmente, acerca de lo que cuesta seguir al Señor. Pero dice el versículo 28, ¿quién de vosotros, dice, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ahora, hermanos, ven la necesidad, o vemos la necesidad de lo que es, ¿verdad?, aplicar en el caso, hablando humanamente, hablando de la preparación para la familia, para el hogar. Hablando humanamente, debe de haber, ¿verdad?, esa preparación, debe de estar firme en cuanto a la sabiduría y en cuanto a lo económico. Y hablando espiritualmente, hermanos, ¿verdad?, tenemos bien en claro de que nosotros debemos de pensar bien las cosas, debemos de meditar, hermanos, y saber de que hay un precio a pagar para seguir al Señor. Y eso, hermanos, nos va a llevar tanto a que no quedemos avergonzados como cristianos, y va a llevar a aquellos, ¿verdad?, que pueden planear también, ¿verdad?, sus cosas para el futuro, a no quedar avergonzados en un futuro. Por ejemplo, planear, ¿verdad?, comenzando por el matrimonio. Llevar las cosas a la ligera y consumar el matrimonio sin antes haber tomado, ¿verdad?, las debidas medidas, especialmente si hay, ¿verdad?, un verdadero amor para poder llegar a contraer ese matrimonio. Si no hay el amor, caerá en la situación de que otros se burlen. El preparar también, ¿verdad?, una casa, dice que debe de haber firmeza en la base, y esa firmeza, pues, ahí está entrando lo que es lo económico. Aunque también, hermanos, aplica lo económico, de manera que tales cosas, ¿verdad?, tanto la sabiduría como la economía deben ser proveídas en el proceso por el que tiene la responsabilidad. En este caso, hermanos, el hombre. El hombre tiene la responsabilidad. Nosotros sufrimos golpes ya de la vida, comenzamos sin sabiduría y luchamos, pero aquellos, ¿verdad?, que están jóvenes y que están comenzando su futuro, sus planes, es necesario de que pongan en práctica lo que es la sabiduría de la palabra del Señor, que tengan ese conocimiento y que tengan la certeza de que, como dice la Biblia, también enseña de que la responsabilidad es para el hombre traer la provisión al hogar. La responsabilidad le corresponde al hombre. Dice acá en el versículo 28 del capítulo 24, volviendo a Proverbios, capítulo 24. Dice, no seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Hermanos, de la manera que nosotros leemos estos dos versículos juntos, y tienen una similitud, ellos pertenecen, para darle lectura, ¿verdad?, a los dos versículos juntos, y es más, ¿verdad?, esto lo vemos, hermanos, más como un punzón, ¿verdad?, o una aguja o algo, ¿verdad?, que le moleste a uno, una puya, ¿verdad?, que está en la vida, se ve más que la necesidad para poder, ¿verdad?, evadir el dar falso testimonio contra otros, contra nuestro prójimo. Y esto, hermanos, sabemos de que también implica las cosas que más aborrece el Señor, comenzando por los ojos altivos. Las cosas, hermanos, que la misma Biblia, acompáñenme a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Ya hemos estudiado antes, hermanos, estos capítulos, estos versículos. Y del versículo 16 al versículo 19, dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso, que habla mentiras,
y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí nos da, hermanos, verdad, la lista de cosas en las cuales aparece, hermanos, lo que hemos visto acá, el falso testimonio. Nosotros debemos evitar en lo más que podamos dar falso testimonio en contra, verdad, de nuestros hermanos o en contra de cualquier persona, en contra de nuestro prójimo. Porque las cosas, hermanos, que nosotros encontramos acá, y debemos de tomar bien en cuenta eso. No recuerdo, hermano, yo haber tomado, pero es posible que lo haya hecho, haber tomado venganza en mis tiempos, verdad, antiguos en algunas cosas. Pero eso es lo que habla acá, que la venganza no es nada más que algo que nace, hermanos, verdad, del enojo. Y la pasión que hay, verdad, por meter, verdad, lo que es cizaña. Pensándolo bien, hermano, sí. Ya recordé una y el hermano Emilio me recordó, porque una vez me quitaron un cuchillo que andaba los policías de Hacienda que habían anteriormente, no fue en los tiempos del hermano. Y recuerdo yo de que me fui a mi casa, iba bien enojado, y ese es el producto de lo que estamos hablando. La venganza no es nada más, ¿verdad?, algo que nace del enojo. Llegué a mi casa, saqué el arma de fuego de mi papá, le puse llave al portón y pasaron los policías enfrente de la casa. Ellos no sabían que yo estaba ahí. No hice, hermanos, nada en contra de ellos, solamente disparé al aire. Pero es parte, hermanos, del enojo y las cosas que llega a ser, ¿verdad? El enojo en uno, en el corazón de uno, lo lleva a tomar esa acción de querer vengarse de aquellos que tal vez le han hecho cosas, hermanos, que no vale ni la pena recordarlas. Es mejor vivir en paz, la paz que solo el Señor nos puede dar en nuestros corazones. También, hermanos, ¿verdad?, nos lleva a lo que es la pérdida del control. Eso es lo que nos lleva a eso de las venganzas. Y esto, hermano, está presentado también acá en la Biblia, en el mismo capítulo, volviendo al capítulo 24. Dice el versículo 29, que es todo lo opuesto, hermanos, ¿verdad? El llamado que nosotros tenemos. No digas, dice, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver, hermanos, y aprender acerca de este versículo? Estamos hablando, hermanos, que el enojo lo puede llevar a una pérdida del control. Y eso, hermano, es presentado, ¿verdad?, como uno que estamos fallando a los frutos del Espíritu que nosotros leímos en Gálatas capítulo 5. Es todo lo opuesto, hermanos, al llamado que la sabiduría bíblica nos hace, que dice que nosotros debemos de tener dominio propio, aplicar lo que es la paz, la templanza, ¿verdad?, la paciencia, evitar lo que es el enojo, hermanos, para que no caigamos en el error de buscar venganza por algo que nos hayan hecho. Esos son los frutos del Espíritu que nosotros debemos de dar, el dominio propio en nuestra vida. Cuando la situación difícil viene, es más fácil, hermanos, guardar silencio. Yo lo he comprobado. Caminar, no meterse, ¿verdad?, en ningún tipo de discusiones. Aplicar, ¿verdad?, los frutos del Espíritu. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y sabemos, hermanos, que contra esas cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. De manera, hermanos, que nosotros, si nosotros practicamos eso en nuestra vida, vamos a tener libertad. Una libertad que solamente Dios nos puede dar. En el capítulo 24, seguimos, hermanos, en el versículo 30, que tienen una conexión hasta el versículo 34, dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse,
en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco más, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Ahora, hermanos, tomando estos versículos, está hablando, hermanos, acerca de la ociosidad, de la vagancia, como dice acá, pasar junto al campo, dice, del hombre perezoso y junto a la viña, del hombre falto de entendimiento. Y dice acá el versículo 31, de aquí, que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Poniéndolo, hermanos, en el punto espiritual, ¿cómo está nuestra vida espiritualmente? Está hablando que pasó, dice, junto al campo. Y vio, dice. Pasó junto al campo del hombre perezoso, dice. Y él vio, ¿verdad?, todo lo que había acontecido. Nuestra vida, hermanos, puede verse afectada si nosotros nos estamos quedando espiritualmente. De esa manera, porque va creciendo todo aquello que no tiene nada que ver con el Señor. De manera de que va prácticamente apagando esa llama que tenemos, el deseo de buscar del Señor. El anhelo que tenemos nosotros por buscar del Señor. Y nuestra vida se puede ver en la condición que dice acá, que se puede ver llena de espinos, de ortigas, ¿verdad? Puede llegar el tiempo de que puede cubrir esa necesidad que nosotros tenemos, puede llegar a cubrir aquel anhelo, aquel deseo de buscar del Señor. Y dice que su cerca de piedra estaba destruida. Si recordamos, hermanos, ¿verdad? El Señor habló de los dos cimientos. Pero si nosotros edificamos sobre la roca que es Cristo, estaremos siempre firmes. Pero si edificamos sobre arena, puede suceder lo que dice acá. La destrucción puede venir. La destrucción puede venir, hermanos, y por eso debemos de tomar el ejemplo. Estos versículos, hermanos, estos versículos nos sirven, ¿verdad?, como una lección a aprender para nuestra vida, para que nosotros pongamos diligencia, especialmente en nuestra vida espiritual, en el área espiritual. Y esta enseñanza está basada, ¿verdad?, en el trabajo, como lo describió también Salomón en el capítulo 6, volví al capítulo 6, hermanos. Lo describió allí hablando acerca, hermanos, de lo que era el trabajo o la obra, ¿verdad?, de las hormigas. Mira la comparación que hace con respecto a esto, con respecto a la ociosidad. A partir del versículo 6, dice, ve a la hormiga. Está hablando, hermanos, ¿verdad?, de algo que nosotros nos está mandando el Señor, ¿verdad?, a hacer. Que veamos, dice la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mandamiento. Perezoso, dice, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño y un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Eso es, hermanos, ¿verdad?, el ejemplo que nosotros debemos de tomar más que todo. Sí debemos, hermanos, siempre poner diligencia en nuestros trabajos, pero no caer en el afán. Debemos de poner más diligencia en nuestra vida espiritual, en el área espiritual. Y ese ejemplo, hermanos, ¿verdad?, son ejemplos de sabiduría que encontramos aquí. No solo eso, hermanos, ¿verdad?, la comparación, pues, que hace la palabra del Señor nos lleva a pensar, hermanos, que cuando el Señor hizo, ¿verdad?, toda la creación, no solamente el universo, hermanos, ¿verdad?, ha sido debidamente ordenado, sino también hay una organización en cada uno de los, aún hasta de los insectos más pequeños, los cuales, ¿verdad?, han respetado su naturaleza, sus mandamientos. Y ahí es donde podemos ver, hermanos, cómo la corrupción del hombre lo ha llevado a desobedecer al Señor, cuando debería de tener,
lo que es la sabiduría que solo Él puede dar. Así es que nosotros, hermanos, tomando estos puntos de referencia, hay puntos, ¿verdad?, que nosotros los podemos ver como una analogía, la cual, ¿verdad?, está haciendo en aquello, nos está haciendo, ¿verdad?, la comparación, cómo aquellos insectos trabajan, cómo aquellos insectos ponen diligencia, cuanto más nosotros, ¿verdad?, cuanto más la raza humana debería poner diligencia. Y más que todo en lo espiritual. Los proverbios, hermanos, de Salomón, ¿verdad?, él escribió muchos proverbios y habló de la naturaleza, y eso, hermanos, también es posible, ¿verdad?, que él haya tomado esta analogía entre, ¿verdad?, los insectos, ¿verdad?, y la raza humana, de acuerdo a la sabiduría que Dios le había dado, en la cual él aceptó. De esto nos da testimonio la misma escritura, ¿verdad?, cuando vamos y si leemos, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 29. Primera de Reyes, capítulo 29. Perdón, hermanos. Versículo 29 del capítulo 4. Ya necesito los lentes, hermanos. Capítulo 4, versículo 29. Hasta en eso somos rebeldes nosotros, hermanos, porque yo ya debería usar lentes, pero me estoy rebelando en contra de lo que es la naturaleza. Dice acá en el capítulo 4, en el versículo, prácticamente el versículo 34, pero vamos a leer del versículo 29, cómo la escritura nos afirma acerca de la sabiduría que tenía Salomón. Dice en el versículo 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia más grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Enam, Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso, dice, 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó, dice acá, sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared, y asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Había sabiduría, hermanos, y por eso cuando nosotros leemos los proverbios, debemos de saber de que la sabiduría que estamos leyendo, la sabiduría que estamos recibiendo, no es una sabiduría humana. Dice acá de que Dios le dio esa sabiduría. Dios le dio a Salomón esa sabiduría, le dio prudencia, y fue más grande, dice, y ancha. Fue más grande, dice, y le dio también anchura, ¿verdad?, de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. ¿Cómo podría medirse, hermanos, esa sabiduría? Pero ni aún así, debemos de tener en mente que el sabio, el maestro o el proveedor es, verdad, quien posee más sabiduría que la que está descrita acá, que se le dio a Salomón. Y ese es nuestro Dios. Hemos leído, hermanos, verdad, el testimonio que la Escritura nos da de dónde viene esta sabiduría. Y la sabiduría, hermanos, que nosotros también debemos de buscar, así como lo hicieron. Dice que vinieron, dice, los reyes de toda la tierra. Los pueblos venían a él hasta donde había alcanzado su fama. Ahora, hermanos, vamos a meditar en lo que es, verdad, nuestra área espiritual. Ellos escucharon la sabiduría de un hombre. La sabiduría que Dios le había dado a un hombre. Y aplicando esto, hermanos, no podemos, verdad, imaginar, pero yo pienso de que eran largas las distancias que estas personas que querían escuchar esa sabiduría viajaban. Eran largas las distancias que tenían que recorrer
tal vez a pie, tal vez a caballo, tal vez a camello. Tardaban un buen tiempo tal vez para llegar hasta donde estaba Salomón. Ellos viajaban lejos, ¿para qué? Con un propósito, y era buscar la sabiduría. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos esta sabiduría en nuestra vida? ¿A qué distancia vivimos de la casa del Señor? ¿A qué distancia vivimos, hermanos? ¿Cuánto nos cuesta viajar ahora que hay carros? Yo le decía al hermano que hace quizás algunos 100 años, tal vez nadie se podía imaginar de las distancias que se iba a poder viajar en horas. Antes les tomaba mucho tiempo llegar de un lugar a otro. Y ahora es fácil subirse a un avión y en horas puede salir de mañana de acá y estar en Europa, tal vez ya tomando el almuerzo. Es increíble, hermanos, pero nosotros tenemos la sabiduría en nuestras manos, que es la palabra del Señor. Tenemos, hermanos, la capacidad intelectual que Dios nos ha dado para poder buscar, dar lectura a su palabra y poder meditar, para poder recibir del Señor también la sabiduría que solo Él nos puede dar. Y tenemos, hermanos, la capacidad, las herramientas para poder acercarnos, hermanos. Ya no tenemos que viajar a grandes distancias. Así es de que nosotros, hermanos, en el día que nos presentemos delante del Señor, no tendremos excusa si nosotros hemos dejado, ¿verdad?, nuestra vida espiritual, hemos dejado de congregarnos. No tendremos excusa delante de nuestro Dios, porque el Señor nos ha dado la capacidad, nos ha dado las herramientas y nos ha dado la sabiduría para que nosotros la apliquemos en nuestra vida, especialmente para buscarle cada día más, para que podamos vivir en su temor, transmitir ese temor, ¿verdad?, a nuestros hijos, para que ellos puedan crecer y aún, como lo dice, ¿verdad?, se me olvida, hermano, el libro, pero yo sé que 22:6, el versículo, ¿verdad?, los mandamientos que el Señor dio. Cuando los niños, ¿verdad?, reciban esta sabiduría, ellos no se apartarán de su camino. Y esa es nuestra responsabilidad, aplicar la sabiduría a nuestra vida, no permitir, hermanos, que pase lo que dice la palabra del Señor, que se nos vaya a llenar nuestra cabeza. Como ha mencionado el hermano, alguien dijo que el problema no es que las aves se paren, ¿verdad?, en nuestra cabeza, el problema es que hagan nido en ella. No debemos de permitir que crezcan, ¿verdad?, esos espinos, que crezca, ¿verdad?, eso que nos va a ir cubriendo nuestra mente. Y en vez de ayudarnos a crecer en nuestra sabiduría, vamos a ir decayendo, vamos a ir pereciendo poco a poco hasta llegar al momento que vamos a estar como aquellos muros que dice que tenía, ¿verdad?, aquel perezoso que estaba en su campo, que sus muros estaban destruidos. Debemos de evitar eso, hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solamente aplicando lo que es la sabiduría del Señor a nuestra vida. Padre, buen Dios que estás en el cielo, Señor amado, gracias, le damos por su bondad, misericordia, Señor. Le damos gracias, Padre, por la sabiduría que le dio, Señor, aquel hombre, Señor, que escribió estos proverbios. Le damos las gracias, Señor bendito del cielo, porque abrió nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros, Padre, pudiéramos también, Señor, acudir a ellos para poder obtener, Señor, parte de esa sabiduría, sabiendo, Señor, que la sabiduría irá creciendo en nuestra vida en tanto más que nosotros busquemos, Señor, de su presencia y que la apliquemos en nuestra vida, Señor, especialmente aplicando, Señor, lo que es, Padre, el temor hacia usted, Señor. Gracias le damos, Padre, por la oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Bendíganos, Señor. Bendíganos, Padre, con conocimiento y sabiduría. Bendíganos, Señor, para que nosotros podamos conocerle cada día más por medio de su palabra. En el nombre de Jesús, Señor, le damos las gracias. Amén y amén.